para quienes queremos llegar a tiempo, por eso les pedí 5 minutos a sus delegados para que les avisen. Entonces, ahorita voy a hacer la teoría, que eso más o menos me demora 60 minutos, más o menos, y luego va a ser el post-test. El post-test igual es solo del cuarto tema, o sea, de lo que voy a explicar ahora, y básicamente eso, y obviamente supongo que he leído algo sobre el ciclo cardíaco. A partir de la siguiente semana, como ya habrán pasado 4 semanas y ya estudiado dinámica, ya sabéis ciclo cardíaco, electrofisiología y las nociones de KG, entonces ya a partir de ahí podemos hacer preguntas ya aplicativas, ¿no? Algunas integrando cada una de esas cosas. Al menos yo no soy de la idea de enseñamos algo así tipo EKG y acá te empiezo a preguntar sobre los infartos y esas cosas, porque el conocimiento es paulatino, ¿no? Se supone que primero sabes una cosa, luego otra, luego ya cuando sabes, ya tienen todas las piezas, ahí recién ya te podemos empezar a preguntar esas cosas, ¿no? Entonces a partir de la semana siguiente ya los exámenes van a ser un poco más aplicativos, ¿no? Ahora, como te das cuenta, son básicamente de conceptos, ¿no? De que conozcas qué es cada cosa, básicamente eso, ¿ya? Bueno, pues vamos a empezar a hacer la clase. Un segundo. Hoy día solamente va a venir el ciclo cardíaco. A partir de la siguiente es todo. Todo lo primero, hemodinámica combinado con el EKG, todo. Eso ya lo puedes integrar. ¿Ven bien o tienen que prender la luz? ¿Sí ven bien o prende la luz? Ahí está bien. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar de ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, si te pidieran que definas ciclo cardíaco en una palabra, deberías decir latido, porque un ciclo cardíaco es igual a un latido. ¿Ya? Después puedes decir que es la contracción y relajación del corazón, que el corazón se llene de sangre y luego lo pueda expulsar, todo eso, pero lo puedes resumir en una sola palabra. Cuando hablen de ciclo cardíaco, deben decir que es igual a un latido. ¿Bien? De ese concepto se deriva el entender qué es la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, puedes decir que es el número de latidos en un minuto o el número de ciclos cardíacos en un minuto. ¿Ya? Porque cada ciclo cardíaco entonces es un latido. El número de ciclos cardíacos por minuto. Bien. Y este ciclo cardíaco, este latido va a tener dos componentes, uno en el cual el corazón se contrae y otro en el cual el corazón se relaja. La parte del corazón, el momento del ciclo cardíaco en el cual se contrae se llama sístole, y el momento en el cual se relaja se llama diástole. Entonces, cuando hablamos de sístole hablamos de contracción, y cuando hablamos de diástole vamos a hablar de relajación. Entonces, eso no lo explican exactamente en el libro, pero el objetivo de la sístole es la eyección y el objetivo de la diástole es el llenado, ¿ya? La sístole sirve para que la sangre sea expulsada y la diástole sirve para que el corazón pueda llenarse de sangre y se reinicie un nuevo ciclo, ¿ya? Entonces, el objetivo de la sístole es la eyección y el objetivo de la diástole es el llenado ventricular. Entonces, cuando hablamos de sístole, es prudente dividirlo en una sístole auricular y en una sístole ventricular. Por acá he dibujado 5 esquemas del corazón. El primero va a corresponder a la sístole auricular. Si hemos dicho que sístole es igual a contracción, significa que durante este periodo del ciclo cardíaco, las aurículas empiezan a contraerse. Y estas flechas que estoy agregando van a representar la contracción de las aurículas. Por tanto, cuando las aurículas se contraen, la sangre que está contenida en ellas va a empezar a fluir desde la aurícula hacia el ventrículo. Por tanto, las válvulas que comunican aurículas y ventrículos deben estar abiertas. Aquí vamos a dibujarlas así de color verde, abiertas. Pero para que la sangre no pueda regurgitar y pasar hacia los grandes vasos, estas válvulas sigmoideas deben permanecer cerradas. Bien, entonces ese objetivo del tema, que tú
entiendas cada momento del ciclo y en función de eso saber qué está haciendo cada elemento del corazón, sobre todo las válvulas, ya si están abiertas o cerradas. Entonces en la sístole auricular hay paso de sangre desde el auricular al ventrículo y las válvulas sigmoideas están cerradas y las aurículo-ventriculares están abiertas. Bien, entonces ponemos acá, válvulas aurículo-ventriculares están abiertas y las válvulas sigmoideas se encuentran cerradas. Bien, también podemos hablar de la presión. Ya te he enseñado que los fluidos van de más a menos presión, ¿no? Entonces, si la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo, la presión dentro de la aurícula debe ser superior a la presión dentro del ventrículo. ¿Y estas válvulas permanecen cerradas pues, por obra y gracia del Espíritu Santo? No. Bueno, de repente, no si eres creyente, pero es porque la diferencia de presión aún no permite que el ventrículo, que la sangre del ventrículo pase hacia las arterias. Por tanto, la presión dentro de las arterias es por ahora mayor que la presión dentro de los ventrículos. Es por eso que esas válvulas permanecen cerradas durante la sístole auricular. ¿Qué tanto contribuye la sístole auricular al llenado ventricular? Supongamos que el ventrículo se llene con 120 mililitros. ¿Qué porcentaje de eso contribuye la sístole auricular? 55. ¿Han leído? 55. 50, 20, 30, 70. Bueno, más o menos depende de qué literatura vayas a leer, pero aproximadamente oscila entre el 25 y el 30% del llenado, ¿ya? Del llenado ventricular. ¿Eso qué sería? El porcentaje total del llenado ventricular con el que contribuye la sístole auricular. Ya, o sea, si el ventrículo se llena con 100, 30 nada más pasan durante la sístole auricular. Ya, los otros 70 es más allá. Listo, entonces ahora vamos a hablar de la sístole pero ventricular. La sístole ventricular tiene dos momentos. Una en la cual el ventrículo empieza a incrementar su presión, ya producto de la sangre que le ha llegado del llenado y de la sístole auricular, y se empieza a elevar su tensión de tal manera que pueda expulsar un volumen de sangre. Esa primera fase se le llama contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Esta contracción isovolumétrica, como su nombre indica, mantiene un volumen estable. Significa que ya no hay ni ingreso ni salida de sangre. Como nada está entrando y nada está saliendo, significa que todas las válvulas deben estar cerradas, de tal manera que no haya pasaje de sangre de una cámara a otra ni de los ventrículos hacia las arterias. Todo permanece cerrado. Pero entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que ocurre es que la tensión dentro del ventrículo empieza a incrementarse. Se empieza a incrementar la tensión dentro del ventrículo. Entonces, una contracción, te han explicado en Fisio 1 que no necesariamente significa acortamiento, ¿no? Acá, en un primer momento, lo que tenemos es un incremento de la tensión. Puedo poner acá aumento de la presión y la tensión ventricular. Bien, y por acá pondremos entonces que tanto válvulas aurículo-ventriculares como válvulas sigmoideas permanecerán cerradas. Otra cosa importante es que acá las válvulas aurículo-ventriculares estaban abiertas y ahora aparecen cerradas. El cierre de una válvula, ya sea aurículo-ventricular o sigmoidea, va a producir los ruidos cardíacos normales. El primer ruido cardíaco entonces, es producido por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares durante la contracción isovolumétrica. Bien, por el cierre de las válvulas AV, nunca por la apertura, siempre por el cierre. Bien, listo. Ahora pasamos a hablar luego vamos a agregar otras cosas, ¿ya? Ahora vamos a pasar a hablar de la fase de eyección. Fase de eyección. Como su nombre indica, ahora ya la sangre va a fluir desde los ventrículos hacia las arterias. Entonces por acá esas flechas representan la salida de sangre
de los ventrículos hacia las arterias, y por tanto en anatomía visto pues que todo esto está dentro de un complejo tendinoso y estas válvulas están casi al mismo nivel. Si estas válvulas estuviesen abiertas, los auriculoventriculares, cuando el ventrículo se contrae, regresaría sangre hacia la aurícula. Y eso es incorrecto, eso no ocurre en fisiología. Si eso ocurriese, ¿cómo se llama la enfermedad? ¿Se ha enseñado? ¿Cómo que pasa cuando las válvulas no se pueden cerrar por completo? ¿Cómo se llama? Insuficientes. Cuando una válvula no se logra cerrar por completo y hay reflujo hacia su cavidad precedente, se llama insuficiencia, ¿ya? Entonces eso no ocurre en fisiología. Entonces vamos a poner acá que las válvulas auriculoventriculares estarán cerradas durante la eyección. En cambio, las válvulas sigmoideas sí permanecen abiertas. Bien. Entonces, ¿qué ha ocurrido para que las válvulas sigmoideas se abran? Pues que la presión dentro del ventrículo ha superado la presión de las arterias a la presión que tenemos dentro de las arterias. De esa manera, eso ha hecho que estas válvulas se puedan aperturar. Eso nos lleva a empezar a aprender algunos conceptos, como por ejemplo el de postcarga. Bien, cuando hablamos de postcarga nos referimos a la tensión que debe vencer el ventrículo para poder expulsar un volumen, ¿ya? Todo aquello que se opone a la eyección se llama postcarga, ¿ya? Pero debes decirlo con términos adecuados, ¿ya? La postcarga es la tensión ventricular que debe ser vencida para poder expulsar un volumen durante la eyección. Eso es postcarga. Bien. Listo, entonces acá otra cosa que debes conocer es cómo se llama el volumen que es eyectado durante la fase de eyección, y a eso se llama volumen sistólico, también conocido como volumen de eyección. Son sinónimos, ¿ya? El volumen de eyección o sistólico viene a ser el volumen de sangre que es expulsado por un ventrículo durante la fase de eyección, que en reposo en una persona promedio está alrededor de los 70 mililitros, ¿ya? Por eso es que si decimos que la frecuencia cardíaca promedio es 70 por 70, saldría 4.900 redondeando 5, ¿no? De ahí que el gasto cardíaco promedio es de 5 litros, ¿ya? Porque eso nos lleva ahora por acá a otro concepto importante. Gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre expulsada por un ventrículo durante un minuto. En otras palabras, en términos sencillos, podemos decir que es el volumen expulsado por minuto. ¿Ya? Volumen minuto. Pero tú debes tenerlo completo. Gasto cardíaco es volumen de sangre inyectado por el ventrículo en un minuto. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? El volumen pues sistólico. Necesito conocer dos cosas. Uno, cuánto fue inyectado y cuántas veces latió el corazón en ese minuto. O sea, cuántos ciclos cardíacos tengo, o sea, la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen que salió en cada ciclo. Entonces puedo decir que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Ahora pasamos por acá a la fase de diástole, ¿ya? En la diástole, ahora ya el ventrículo ha expulsado la sangre y necesita relajarse. Por tanto, la presión dentro del ventrículo empieza a bajar. Al descender la presión dentro del ventrículo, eso genera que las válvulas sigmoideas que estaban abiertas, justamente por la diferencia de presiones entre el ventrículo y las arterias, ahora se cierren. Entonces ahora vamos a ver que las válvulas sigmoideas están cerradas. ¿Qué genera eso? Segundo ruido. El segundo ruido cardíaco. El cierre de las válvulas sigmoideas genera el segundo ruido cardíaco. ¿Cómo se le llama a esta fase en la cual el ventrículo empieza a relajarse, a disminuir su tensión? Relajación isovolumétrica. Relajación Isovolumétrica. Que es la primera fase de la diástole. Bien, entonces
válvulas sigmoideas cerradas, segundo ruido cardíaco, pero recuerda, como se llama isovolumétrica, el volumen es constante, por tanto las válvulas AB también estarán cerradas, pero el segundo ruido cardíaco es producido por el cierre de las válvulas sigmoideas. Bien, y finalmente llegamos a la fase de eyección, perdón, la fase de llenado. En la fase de llenado, ahora lo que va a ocurrir es que el ventrículo se va a volver a cargar de sangre para reiniciar un nuevo ciclo. Entonces, en la fase de llenado lo podemos representar con esta gráfica de un triángulo invertido, en el cual acá vamos a poner más, menos, esto es así, y esto va a representar volumen. Volumen y velocidad. De tal manera que tenemos tres partes o tres fases del llenado ventricular. El primero es el llamado llenado rápido. Luego tenemos el llenado lento o diástasis. Y finalmente, lo que menos contribuye con el llenado ventricular es la sístole auricular. De tal manera que durante esta fase se produce cerca del 70% del llenado ventricular. Pero a diferencia de la sístole auricular, no se produce por la contracción de las aurículas, sino que la sangre fluye por gradiente de presión. Recuerda el concepto ahora de retorno venoso. Acá tenemos a la vena cava superior, acá tenemos ahora a la vena cava inferior, y por acá estarán las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Esas venas van a recibir sangre en el caso de las pulmonares, del pulmón, y en el caso de las venas cavas, del resto del cuerpo. A ese proceso mediante el cual la sangre puede fluir de retorno hacia el corazón se le conoce como retorno venoso. Retorno venoso. El retorno venoso entonces ocurre hacia las venas cavas en el caso de la aurícula derecha y hacia las venas pulmonares en el caso de la aurícula izquierda. Entonces, conforme la aurícula se va llenando de sangre, esa sangre que se acumula en la aurícula permite la apertura de las válvulas auriculoventriculares sin que las aurículas se contraigan. ¿Ya? Aún no se han contraído, solamente por la diferencia de presión, por haberse llenado de sangre, se abren las válvulas y empieza a fluir. Entonces, esta fase del llenado rápido de la diástasis se produce por gradiente, ¿ya? Por gradiente de presión. ¿Por qué? Porque recuerda que el ventrículo vuelve de la relajación isovolumétrica, o sea, la presión dentro del ventrículo está baja, por tanto, al estar las aurículas cargadas de sangre por el retorno venoso, la sangre, esta presión empuja la válvula, se abre y la sangre empieza a fluir sin necesidad aún de que se contraiga. ¿Se entiende? Y acá pasa más o menos entre el 70 y el 80%. El llenado se puede dividir en llenado rápido, llenado lento y la sístole auricular. El que menos contribuye es la sístole auricular y el que más contribuye es el llenado lento. Ya es la fase más larga de todo el llenado, también llamado diástasis. Entonces acá, ¿cómo estarán las válvulas auriculoventriculares? Abiertas. Y para que la sangre no refluya hacia las arterias, las válvulas sigmoideas estarán cerradas. Y ahora vamos a agregar otro concepto. Ya sabemos lo que es poscarga, ahora debes saber lo que es precarga. Poscarga y precarga. Poscarga, la tensión que debe vencer el ventrículo para poder expulsar un volumen. Cuando hablamos de precarga, en cambio, tiene varias acepciones o varias maneras de entenderlo. La precarga viene a ser el volumen con el que el ventrículo llega a cargarse, o dicho de manera física, la tensión del ventrículo al final de la diáspora. Cuando el ventrículo se termina de llenar de sangre, ya, que es prácticamente al final del llenado,
La tensión justo al final de la diástole corresponde a la precarga, ¿ya? Luego, cuando ya el ventrículo empieza a contraerse justo antes de que sea eyectada la sangre, si uno pudiera medir esa tensión, eso corresponde a la poscarga, porque es la tensión que venció el ventrículo para que eyecte la sangre. En cambio, la tensión que genera durante el llenado final se le llama precarga. Pero como te digo, tiene varias acepciones o varias maneras de entender la precarga. La precarga puede ser entendida también como el volumen final con el que el ventrículo se llena. Y ese volumen depende, por ejemplo, del retorno venoso. ¿Ya? Entonces el retorno venoso no viene a ser otra cosa que una forma de la precarga. Porque ¿de quién dependería la cantidad de sangre que llega al ventrículo? Dependería de la cantidad de sangre que antes llegó a la aurícula, y esa cantidad, ese volumen, depende del retorno venoso. Entonces todo aquello que influencie en el retorno venoso, ya sea para incrementarlo o disminuirlo, hará lo mismo con la precarga. En cambio, todo aquello que esté después o más allá de las arterias va a afectar la poscarga. Entonces, un paciente con hipertensión pulmonar, ¿qué tiene afectada? ¿La precarga o la poscarga? Hipertensión pulmonar. La poscarga. ¿Precarga o poscarga? Poscarga. La poscarga. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho debe bombear la sangre a través de la arteria pulmonar para que llegue hasta los dos pulmones, ¿verdad? Si digo que hay hipertensión pulmonar, que no es lo mismo que la hipertensión arterial esencial, que es lo que todo el mundo conoce, si tiene hipertensión pulmonar, entonces la tensión que tiene que generar ese ventrículo para poder enviar sangre contra esa hipertensión pulmonar tiene que ser mayor. Entonces en ese caso estaría afectada la poscarga. Si yo te digo ahora, un paciente con deshidratación, ha estado corriendo toda la mañana sin tomar un vaso de agua, está deshidratado, ¿quién está afectada? ¿La pre o la poscarga? La precarga. ¿Por qué? Porque hay pérdida de volumen, ya. Pero dicho un poco más, digamos, fisiológico, ¿cómo fue el mecanismo? ¿Cómo se perdió volumen? O sea, es correcto, ¿no? Te deshidratas, pierdes volumen. ¿Cómo sería el mecanismo? ¿Cómo lo explicarías? Porque los latidos son muy rápidos y la contracción es muy rápida, que no puede pasar mucha sangre hacia el ventrículo. No, no viene por ahí. Porque Si estás deshidratado, su compañero dice que ha perdido volumen, está en lo correcto. Si pierdes volumen, ¿qué disminuye? El retorno venoso. Entonces, cuando una persona está deshidratada, lo que pierde es agua, básicamente. Y más de la mitad de la sangre, ¿qué es? Agua. Por tanto, el volumen intravascular también se ve disminuido. Por tanto, disminuye la volemia, por tanto, disminuiría teóricamente el retorno venoso y se vería afectada la precarga. Si un paciente está con hemorragia, en un primer momento, Ahí igual se vería afectado el gasto cardíaco. también se vería afectado el gasto. Todo sería abajo. Claro. Ahora, ahí no estamos considerando todavía los factores compensatorios, porque el cuerpo tiene factores compensatorios que mantienen los signos vitales hasta cierto punto, ¿verdad? Hemos aprendido que lo que va a tratar el cuerpo de mantener siempre es el flujo, ¿verdad? El flujo es lo que más interesa. Entonces, hay mecanismos compensatorios, pero el ejercicio mental lo pueden hacer, ¿no? Cuando ese mecanismo ya fracasa, sobreviene la disminución de la pre o el aumento de la poscarga. Entonces, si hay hemorragia, ¿qué pasaría? Que está disminuida en un primer momento, El volumen de sangre. estaría disminuida la precarga. ¿Alguien cree que también se podría afectar la poscarga? ¿Cómo? Porque dice que tiene hemorragia, no está perdiendo sangre y también va a afectar al bombear, porque va a seguir perdiendo. Ya, Por las arterias. ya. ¿Y cómo afectaría eso la poscarga? Porque si hay sangrado, hay menos volumen intravascular, menos retorno venoso, disminución de la precarga. Ya, ahí todos estamos de acuerdo, todos entienden, perfecto. Ya. Y la pregunta es, ¿la poscarga de una hemorragia sostenida también se vería afectada? ¿Sí o no? También podría verse afectada, ¿sí? ¿Por qué motivo? Menor volumen, menor presión arterial. Al haber menor presión arterial, necesita menos fuerza el ventrículo para salir.
Pero eso disminuiría más bien la postcarga. Profesor, Tendría más eso puede ser porque contrario. la presión, por ejemplo, del ventrículo disminuiría, la presión de la aorta sería ahora mayor, sería Pero ¿por qué sería mayor la presión en la aorta? porque hay una Cuando llega al pérdida de 2 litros o litro y medio Eso de haría que sangre, baje, ¿no? hay un ciclo vicioso donde ¿Qué pasa si una el persona se desangra? ¿Baja la presión arterial o disminuye? ¿Baja o aumenta? Baja, ¿no? Claro, si una persona está con la presión arterial, si uno tiene sangrado, baja la presión arterial. ¿Ya? Pero la presión arterial, ¿de quién depende? ¿Cómo calculas presión arterial? Presión arterial es igual a esa misma ley de Ohm que ya aprendiste. La diferencia de presión es igual a flujo por resistencia. Pero acá le cambian los términos nada más. El flujo total del cuerpo, ¿cómo se llama? Gasto cardíaco. Entonces es gasto cardíaco por resistencia vascular total o periférica. ¿Ya? Pero yo puedo decir entonces también que la presión arterial es igual, gasto cardíaco es igual a ¿qué? A volumen sistólico por frecuencia cardíaca por resistencia. Listo. Entonces en el ejemplo que te propongo, si una persona está en hemorragia sostenida, la presión arterial empieza a caer, pues los mecanismos compensatorios antes de eso, ¿qué harían? Que aumente la frecuencia, por ejemplo, ¿no? Y además, ¿qué más aumentaría? La resistencia. Aumenta la resistencia. ¿Y de qué manera aumentas la resistencia? Disminuyendo el calibre de las arteriolas, y eso es con descarga adrenérgica. Eso aumentaría en un primer momento la poscarga también, hasta que esto fracase el mecanismo compensatorio y ya ahí hay una caída sostenida de la presión arterial. Por eso es que cuando un paciente tiene una hemorragia por un accidente, una caída, no esperes siempre que llegue pues hecho un trapo a la emergencia. Muchas veces ocurre que llega caminando, conversando, tranquilo, pasa un rato, se cayó, se desplomó. Ahora, no tenía ningún signo de alarma, sí lo tenía. ¿Sabes qué tenía? La frecuencia cardíaca probablemente estaba bien alta. Si tú no te percatas, lo pasas por alto, sobre todo en niños. Los niños no suelen tener caídas abruptas de la presión arterial. El primer signo que te puede hacer pensar que está con hemorragia interna es un aumento no justificado de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ¿qué harías para mantener la presión? Pues aumento la frecuencia cardíaca, libero adrenalina y noradrenalina y aumento la resistencia. Hasta que, si la hemorragia no se detiene, pues ese mecanismo compensatorio fracasa y ahí recién va a caer la presión arterial. Ya, entonces estos dos conceptos tienen que saberlos bien, pero aplicados. Ya tiene varias maneras de entenderlo, ¿no? El concepto teórico, pues, poscarga, tensión que debe vencer el ventrículo para poder inyectar volumen. Precarga, volumen o tensión ventricular al final de la diástole o en función del llenado ventricular. Ya, pero cuando uno lo aplica, se refiere a más cosas. Bueno, ahora sí vamos a terminar estos dibujitos. Bien, entonces ya conoces qué es el volumen sistólico, ¿no? Pero si yo te preguntase cómo se llama el volumen de llenado final, porque ese es el volumen que salió, significa que hubo un volumen con el cual se llenó, porque no sale todo. Si el corazón se carga con 100, no expulsa los 100. Hay un volumen con el que se llena, que en ese caso sería 100, otro que sale y uno que queda. Pues cada uno tiene su nombre. El volumen de salida se llama sistólico o de eyección, pero el volumen al final de la diástole ya se llama volumen telediastólico. El volumen telediastólico viene a ser el volumen al final de la diástole. El prefijo tele significa al final de, después de, ya, entonces volumen al final de la diástole. ¿Y qué ocurre al final de la diástole? El llenado. Por eso es que el volumen telediastólico es el volumen final del llenado ventricular por cada ventrículo, que en promedio en reposo está alrededor de los 120 mililitros. 120 a 140. Luego de esos 120 quedamos en que salía un volumen sistólico de eyección que era de 70. ¿Cuánto queda entonces? ¿Cuánto queda? 50. Eso se llama volumen al final de la sístole. Por acá ponemos volumen al final de la sístole, por tanto se llama telesistólico. Y viene a ser el volumen residual que queda en el ventrículo después de una eyección. Pues en promedio, ¿cuánto será?
50. En reposo, en un varón promedio de 70 kilogramos, 1,70 m. Todos los libros están basados en ese promedio. Listo. Ahora vamos a agregar los ruidos anormales. Los ruidos normales ya los conoces, existe también un tercer y un cuarto ruido. El tercer ruido se puede deber a flujo turbulento y se produce durante el llenado ventricular. Ya al final de la diástole se puede producir el tercer ruido cardíaco. Casi siempre es patológico, pero puede considerarse fisiológico en niños pequeños o en personas bastante delgadas. Podrías auscultar un tercer ruido. ¿Por qué? Porque este tercer ruido está producido por el llenado ventricular con flujo turbulento. Cuando la sangre pasa velozmente durante el llenado, generando un flujo turbulento de la aurícula hacia el ventrículo, eso puede generar un tercer ruido que es auscultable, ¿ya? Entonces, eso significa, ¿ya? Existe también un cuarto ruido cardíaco, ese siempre es patológico, que se puede producir por la contracción de las aurículas. Cuarto ruido. El cuarto ruido es por una contracción auricular forzada. Por contracción auricular forzada. ¿Y por qué la aurícula se contraería de forma forzada? Porque tiene que vencer una tensión aumentada dentro del ventrículo, porque la sangre pasa de aurícula a ventrículo. Para que se tenga que contraer de manera forzada es porque el ventrículo probablemente tenga una tensión muy alta, de tal manera que el llenado por sí solo no es suficiente para completar más del 70% del llenado. En esos pacientes la sístole auricular pasa a tener más relevancia. ¿Por qué? Porque como el ventrículo está tenso durante el llenado, la gradiente de presión que permite el pasaje de sangre de la aurícula al ventrículo disminuye. Entonces ahí sí la aurícula necesita esforzarse. ¿Por qué? Porque de repente ya no pasó 70, 80, sino solamente 40 o 50. Entonces lo que falta tiene que completarlo la sístole auricular. Eso ya no es en condiciones fisiológicas. Ahí debe suponer que hay una enfermedad. Por eso en presencia de un cuarto ruido es que siempre es patológico. Probablemente porque el ventrículo está rígido. ¿Qué enfermedades pueden llevar a una rigidez o aumento de la tensión del ventrículo? Pues varias. Por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, enfermedad de Chagas y muchas otras cosas más. Pero tú debes deducir que si tiene un cuarto ruido, ese paciente definitivamente tiene un trastorno ventricular probable. ¿Ya? Este de acá es siempre patológico. ¿A ustedes les puse los ruidos en la práctica? Sí, ¿no? Sí, les proyecté, ¿no? Siempre patológico. Bien. Ahora por acá vamos a hablar de la ley de Frank-Starling. Vamos a imaginar hasta las 5. Ya, vamos a imaginar vamos a imaginar que tienes una liga, ¿no? Estas ligas, ¿te acuerdas? Normales que te ponen acá cuando eres niño, te la pones acá como para tu pulsera, ya, esas ligas. Imaginemos que la cortas y ahora la estiras 10 centímetros, ¿bien? Y la golpeas contra tu muñeca. Luego a la siguiente vas a estirar 20. Luego vuelves a golpear tu muñeca. Luego la estiras 30 y vuelves a golpear tu muñeca. Pregunta, ¿cuándo te dolió más? Cuando le estiras Cuando más. la estiraste 10, 20 o 30. 30. ¿Por qué? Porque ahí dolió más. Tensión es la palabra. Ya la palabra es tensión. Cuando tú estiras a la liga generas tensión dentro de ella y cuando la sueltas esa tensión es liberada. Entonces golpea tu muñeca y al liberar más tensión eso genera más fuerza y por tanto duele más. Ya. Eso es una manera de entender la ley de Frank-Starling. El corazón tiene esa propiedad de manera que se distiende, se llena más sangre, generará más tensión, de tal manera que cuando la libera, la fuerza con la que expulsa en este caso la sangre será mayor. Esa es la ley de Frank-Starling, ¿ya? Si generas más tensión,
Si llenas el corazón con más volumen, vas a generar más tensión y por tanto la fuerza de contracción será mayor o la contractibilidad será mayor. ¿Ya? Entonces, la ley de Franz-Starling, dicha en palabras sencillas, podemos decir que significa que a un mayor volumen del diastólico se corresponde una mayor contractibilidad o fuerza de contracción. Mayor Fuerza de contracción. ¿Por qué he puesto a mayor volumen telediastólico? ¿Por qué hemos dicho que el volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole, al final del llenado? Entonces significa, yo te acabo de explicar que mientras más se distienda el ventrículo, va a generar más tensión, por tanto generará más fuerza durante la eyección, más fuerza de contracción. Pero le puedo poner nombre. ¿Cómo se llama ese volumen al final? Se llama volumen telediastólico. Entonces una manera de enunciar la ley de Franz-Starling es: a mayor volumen telediastólico se corresponde una mayor fuerza de contracción, una mayor contractibilidad. Y si yo lo cambio y pongo a mayor retorno venoso, ¿se generará también una mayor fuerza de contracción? También, porque el retorno venoso es la sangre que va a llegar a la aurícula, pero por tanto también llegará al ventrículo, y si llega al ventrículo pues se llena más y se cumple lo de acá, ¿verdad? Y podré decir, si la precarga es mayor, la fuerza de contracción es mayor también. Entonces son maneras diferentes de interpretar la ley de Franz-Starling, pero lo que debe ser, lo básico es como te expliqué con la liga. Más tensión al estirar el ventrículo genera más fuerza durante la contracción. ¿Ya? Eso consiste la ley de Franz-Starling. Ahora, en los gráficos de los libros tú vas a encontrar un punto de equilibrio, porque el ventrículo pues no se va a estirar infinitamente, es como la liga. Si tú le estiras 1 metro pues se va a romper, ¿verdad? Y a lo mismo ocurrirá con el ventrículo. Hay un punto de equilibrio en el cual ya la ley de Franz-Starling no se cumple. ¿Por qué? Porque si el ventrículo ya está distendido hasta su tope y ya no puede generar más tensión, hasta ahí llegará la ley. Hasta ahí. Esos son los límites de la ley. Y en los gráficos vas a encontrar que hay una curva en ascenso y otra que viene así. Es una curva de presión-volumen, en la cual, por ejemplo, la presión viene así y el volumen viene así. Entonces este sería el punto de mayor presión o el de mayor tensión, el punto de mayor fuerza de contracción. Si sobrepasas ese punto, ya no se puede, porque ya el ventrículo está totalmente distendido, ya no puede generar más fuerza. ¿Ya? Pero esos gráficos son parte de la clase siguiente. Vamos a comenzar. Solo hay uno de ellos. Bien, ¿sí entendieron entonces la ley de Franz-Starling? Ya, listo. Ahora vamos a hablar de el gráfico de presión-volumen. 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 Entonces este gráfico sí lo vamos a hacer hoy día, lo debes haber visto en tus libros, ponen así, en las verticales te ponen presión, y por acá ponen volumen, ¿verdad? Acá vamos a poner 0 y vamos a poner valores promedio, por ejemplo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120, 140, 160, ¿ya? Y por acá presión, pues empiezas en 0, 20, 60, 100, 140, 180. ¿Ya? Entonces, ¿de qué trata la curva de presión-volumen? Lo que vas a hacer es graficar todas las fases del ciclo cardíaco, pero a través de este plano. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Mira, yo te voy a trazar una línea que empieza acá desde 50 y me voy a ir hasta 120. Bien, luego voy a subir desde 120 hasta un determinado nivel de presión, voy a regresar y otra vez termino acá. Lo que acabo de hacer es representar el ciclo cardíaco. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque en primer lugar ahí está la contracción volumétrica. Lo que hizo es que previamente una fase de llenado, por eso que el volumen está alto ahí 120, pero nuevamente la contracción isovolumétrica, la presión va a aumentar justamente por eso que ya está subiendo.
Entonces vamos a ponerle letras para poder entenderlo. ¿Qué más tenemos? Acá sería, por ejemplo, digamos A. Acá voy a poner B, C y D. Las letras son arbitrarias, ya puede ser números del orden que tú quieras, eso no importa, lo que importa es que entiendas el gráfico. Por ejemplo, de D hacia A está pasando de un volumen de 50 a un volumen de 120 y la presión se mantiene igual. No en 20, sino igual, porque eso es arbitrario. Ya, ¿qué fase será esa? La fase de llenado, ¿no? Donde la tensión dentro del ventrículo se mantiene, pero el volumen está aumentando. Entonces yo puedo decir que en ese gráfico, desde D hasta A, representa la fase de llenado ventricular. Bien, en cambio de A hasta B, vemos que ahora el volumen está igual, pero lo que está aumentando es la presión. ¿Qué fase será? La contracción isovolumétrica, ¿no? Porque el volumen está manteniéndose, pero la presión está incrementándose. Contracción isovolumétrica. Bien, luego tenemos de B a C. ¿Qué bajó ahora? Bajó el volumen, pero la presión está arriba, ¿no? Ligeramente ha subido. Esto será durante la fase de eyección. Y finalmente ya se eyectó la sangre, el volumen cayó y ahora tenemos la fase de relajación. ¿Qué relajación? Isovolumétrica, donde el volumen se mantiene pero la presión cae. Esa fase corresponde a la relajación isovolumétrica. Listo. ¿Qué más puedo observar en este gráfico? Que si yo considero este volumen, ¿cuánto será? Volumen sistólico, que para este ejemplo es de 70. Este sería el volumen sistólico. En cambio, si yo tomo este otro de acá, este volumen que queda después de la eyección será el volumen DL sistólico. Y si sumo todo, tendré el volumen DL diastólico, que para este ejemplo será 120. ¿Verdad? Bien, ese es el gráfico. Ahora, ¿de qué sirve o para qué podemos hacer con él? Si yo te digo ahora, ¿qué pasa si aumenta, por decir, la precarga? ¿Cómo afectaría eso el gráfico? ¿Qué pasa si aumenta la precarga? El volumen ¿Cómo se afecta el gráfico? El volumen Muy bien, si hay mayor precarga y mayor llenado. Entonces ya la gráfica no empezaría no estaría en 120, sino de repente en 140. Muy bien, viene así. Ya luego, ¿qué pasaría? Se tiene que cumplir la ley de Franz-Starling. Porque alguien que no conoce eso diría, bueno, ya llegó hasta 140, pero entonces ya van a seguir saliendo 70. Entonces ya no quedarías a 140 menos, te quedarías acá en 70. No pasa, porque como aumenta por la ley de Franz-Starling, si aumenta el volumen del diastólico, se va a mantener de tal manera que de repente siguen llegando hasta 50. Pero ¿cuánto salió ahora? ¿Cuánto salió? De 140, pero volviste a 50, ¿cuánto salió? 90, ya no salieron los 70. ¿Por qué ocurrió eso? Por la ley de Franz-Starling, porque aumentaste el volumen, o sea, la precarga, de tal manera que generaste más fuerza y expulsaste un mayor volumen. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Qué pasa entonces si aumento la poscarga? Si aumento la poscarga, ¿qué pasaría? ¿Qué aumenta o qué disminuye? Disminuye el volumen telesistólico. Siempre entiéndelo en función del volumen sistólico, es lo más sencillo. Si yo aumento la poscarga, ya, o sea, la disminuye el tensión volumen que sistólico. necesito para eyectar, ¿qué pasará con el volumen sistólico? Disminuye. Entonces ya el gráfico de repente no llega hasta 120, sino se queda en 100, llega hasta acá. Dime. Si aumenta la precarga, claro, mayor volumen y por tanto generas un mayor volumen sistólico. Si aumenta la poscarga, en cambio,
disminuye el volumen sistólico, menos volumen se disminuye el volumen sistólico, entonces la gráfica viene hasta acá y ya no salieron en este caso 70 sino solo 50. Y falta el último concepto, contractibilidad. Contractibilidad. La contractibilidad ya la hemos estudiado y la llamamos inotropismo, ¿no? Que es la propiedad del corazón para contraerse, ¿no? Es dicho de manera más coloquial, ¿no? Quieres ponerte un poco más técnico, es la capacidad de generar tensión y fuerza durante la contracción. Eso se llama inotropismo, que es un sinónimo de contractibilidad, ¿ya? Entonces el inotropismo hay factores